Bueno, ustedes ya lo han visto y lo han escuchado. Hoy tenemos el inmenso honor de poder conversar un rato con Domingo Rodríguez Oramas, más conocido como Domingo el Colorado. Este gran timplista, este gran músico, este gran artista canario que desde hace no muchos años, porque él es un hombre joven, pues viene dando por todo el archipiélago y fuera, en la península, pues una serie de lecciones musicales asombrosas. Vamos a hablar con él y de la música. Domingo, gracias por este regalo. Gracias a ustedes por brindarme la oportunidad, claro. Fabuloso, y gracias por venir aquí a hablar. Hace un tiempo hablamos contigo, fue una entrevista muy cortita, con motivo de la presentación del último disco de Tajadre, no sé si te acuerdas, sí, el Convento de San Francisco, y allí nos prometiste que en cuanto pudieras nos concedías un ratito, y ahora se ha cuadrado la situación y nosotros te lo agradecemos. Domingo, vamos a hablar de ti. A mí me gustaría que nos contaras cómo llegaste al timple. Bueno, antes de nada, tú eres de Tetir. De Tetir, Fuerteventura. Y no sé, cuéntanos, ¿cómo llegaste? Llegué a la música por, bueno, soy de Tetir, es un sitio, como cualquier sitio de Fuerteventura, un sitio árido, y el día 6 de enero del año 64 vi el mundo, o el mundo me vio a mí por primera vez, y nada, de una familia humilde, tuve poca conexión con la música, hasta que mi padre pude ver que tocaba, y que porque normalmente la gente trabajaba tanto que no tenía tiempo para entretenerse tocando y que uno pudiera verlo, ¿no? Entonces ya me di cuenta que mi padre tocaba, empecé a aprender con él primeramente, y bailando en una agrupación folclórica de Tetir, de mi pueblo. A raíz de ahí se iba a ir el que tocaba la bandurria, y me dijeron, tienes que aprender a tocar la bandurria y tal. Empecé a tocar la bandurria, y ya me metía con el cuerpo de toque de la rondalla, y sabes que cuando te metes en un grupo de estos, los músicos, la mayoría de los músicos canarios, pues aprendes a tocar varios instrumentos al mismo tiempo, ¿no? Si te gusta, es lo mismo, coges una guitarra un día, que el timple, que la bandurria, que el laúd, y claro, yo un pibito me interesaba bastante por la música, me gustaba mucho, y estaba todo el día tocando y aprendiendo de la gente mayor que había en la agrupación. Ya cuando pasó el tiempo, como que se me quedó corto, necesitaba aprender más, y marché a París directamente. Pero eso ese salto tan brusco, ¿tú no tuviste en Fuerteventura un maestro? No, desgraciadamente, que yo vivía en el campo, y el único maestro que daba clase en el puerto de vez en cuando, porque siempre fue muy bohemio, fue un gran timplista de su época, Casimiro Camacho. Pero claro, yo estuve con Casimiro 3 meses tocando el laúd, y en ese momento no me imaginé nunca que fuera a ser timplista, sino yo primero bandurrista. Y después ya Casimiro se fue para Corralejo. A mí me costaba mucho, porque eso fue cuando él daba clase en el colegio San José de Calazán. Yo estaba en 8º curso ya para pasar al instituto, y empecé a estudiar con él 3 meses en la U. Después ya pasé al instituto, y ya él dejó de dar clase ahí en ese colegio, y ya no lo vi más, pero bueno, seguí con la agrupación de oído, tocando ahí. Y no, en Fuerteventura desgraciadamente no había posibilidades de estudiar música. Hasta que fui a un cursillo en Lanzarote, una isla que está cerquita, está a un paso, a la vuelta de la esquina, como decimos, y lo daba Blas Sánchez, un canario residente en París, lleva más de 30 años en París, y me quedé alucinado. Digo, esto es lo mío. Dejé el trabajo, dejé todo, y me fui a... ¿Y en qué estabas trabajando? Trabajaba en Iberia, cargando maletas, daba clase de folclore en la Universidad Popular, y tocaba el bajo en una orquesta que se llamaban Los Tríos, una orquesta de pachanga. De verbena. De verbena. Tenía el pluriempleo. Sí, ya. Y entonces lo dejé todo y me fui a París, una beca que me dio el Cabildo, a cambio de que en verano, cuando llegara, a trabajar. Y de hecho estuve 3 años becado en París, y cuando llegaba los 3 meses de verano, me los pasaba dando clases entre Tetir y Gran Tarajal, entre los pueblos que ellos me asignaban. Y Blas Sánchez es este guitarrista canario que se ha inventado una guitarra que la llama... La guitarra arpa, ¿no? Más que inventarla, él dice que se la encontró, si exactamente igual no, muy parecida a una guitarra italiana que la encontró despiezada. Él tiene su teoría, que yo no la sé muy bien, y que es lo que ha hecho ha sido reconstituir la guitarra arpa, una guitarra de 13 cuerdas que tiene bastantes bajos y tal. Lo que pasa es que ha tenido poca difusión porque es una guitarra muy difícil de construir y muy costosa. Entonces un chiquillo no va a empezar con una guitarra arpa cuando cuesta más de 1 millón de pesetas y no se sabe todavía lo funcional que es.
Y este hombre, tú lo viste en Lanzarote dando su curso, pero hasta ese momento tú te habías planteado que algún día tú ibas a ser guitarrista. Yo quería ser músico, pero claro, yo quería ser músico a mi manera, o bandurrista, tocar, yo tocaba en los hoteles, tocaba en la orquesta, lo que Fuerteventura ofrecía, ¿no? Pero sí notaba que yo no tenía muchas cosas, no tenía nada que aprender. De hecho me acuerdo cuando tocaba la bandurria, cuando iban los famosos Diamantes y su bandurria de la orquesta Fuerteventura, yo me pagaba la entrada y me quedaba todo el rato allí mirando al tipo de la bandurria, a ver cómo lo hacía. Y cuando llegaba a mi casa por las noches, a las 4 de la mañana me ponía a tocar y a sacarla, porque era lo que había. Yo creo que aquí en La Palma la situación ha sido similar, aunque el nivel cultural musical en La Palma creo que sea superior al de Fuerteventura, en cuanto a que se oye mucha más música cubana, aparte de la música canaria, ya hay una cultura más polifónica. En las parrandas he visto aquí que hacen varias voces. En Fuerteventura siempre es una voz sola, no hay cultura, no hay ese tipo de cultura polifónica que tienen aquí ustedes. Y la historia es esa, yo me quedé alucinado cómo tocaban ellos, pero claro, los músicos, estaba Blas Sánchez y el Guitar Consort de París. Esa gente lee mucho, es todo lo contrario a lo que tenemos los canarios, ¿no? A ellos le quita la partitura delante y no saben hacer un acorde, no saben acompañar nada, todo lo contrario a nosotros. Ellos se quedaron alucinados con el plan que yo les ofrecía y yo con ellos. Entonces ahí ya me fui a París y estuve 3 años. ¿Y con qué edad fuiste a París? Tenía 20 años. 20 años, pues fue relativamente hace poco. Fue hace 18, yo tengo 38, ahora 18 años. Sí, bueno, lo del poco y el mucho tú sabes que es relativo, depende. Es relativo. Para mí, creo que fue hace poco, o sea, con 20 años dar ese salto. Para mí fue ayer. Sí. Y cuéntame, ¿cómo fue este muchacho de Fuerteventura que da el salto? Porque es como muy grande, ¿no? O sea, normalmente los que estudian fuera, pues primero van a Tenerife o a Las Palmas a hacer algún curso intermedio de formación. No, tú diste el salto fortísimo, ¿no? De Fuerteventura a París. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo tu experiencia cuando llegaste? Al principio fue un choque, claro. Yo había estudiado en el bachiller, yo había estudiado inglés y de repente me meto en el centro de París, en el barrio más poblado, al lado del barrio latino. Me veo allí en una habitación chiquititita, me dejaron allí a las 10 de la noche, esta es tu habitación. Y yo vi aquello, digo, aquí será cuestión de acostarme y mañana es otro día. Y al otro día nada, salí como el cuento, no me faltaba sino poner las miguitas de pan para saber cómo volver, ¿no? Y ahí, ¿no? Después ya me informé dónde tenía que estudiar, ya apareció Blas Sánchez, me dijo dónde estaba el conservatorio, ya me explicaron cómo funcionaba el metro y tal, y me fui adaptando. Allí llevaba ya como 2 meses en París, fui a ver un concierto en la iglesia y fue casualmente donde conocí a Juan Carlos Pérez Brito, que yo no sabía que él estaba allí. Sí, Juan Carlos Pérez Brito, que es, Juan Carlos es el acompañante, un guitarrista magnífico que te acompaña. Nos acompañamos mutuamente porque él hace una labor muy importante en la guitarra. Sí. Es más que un acompañante, forman un dúo. Eso es, hacemos un trabajo de dúo donde es un trabajo compartido. Lo que pasa es que, claro, el timple al tener más agudos y tal, muchas veces hace un trabajo más melódico que la guitarra, ¿no? En muchos temas la guitarra está más de acompañamiento, pero... Y por cierto, yo quería decirle a los telespectadores que a Juan Carlos Pérez Brito le haremos una entrevista un día de esto, se emitirá pues una semana de esta, con Juan Carlos, que también tocará su guitarra. Por cierto, después esperamos que al final del programa, como broche, pues toques algo acompañado por... Perfecto. O tú acompañando a Juan Carlos, como ustedes prefieran. Y bueno, entonces conociste a Juan Carlos, que no sabías que tú no sabías que él estaba allá. No sabía y no lo conocía. No lo conocía, ¿no? Yo estaba viendo el concierto y en el descanso era un concierto de Didier Prat y Cristian Salmón, que Juan Carlos trabajaba con Didier Prat. O sea, el profesor de Juan Carlos daba el concierto a dúo con otro guitarrista que yo admiraba mucho. Y fui al concierto y en el descanso aparece Chayo, un canario. ¿Qué haces tú aquí y tal? Me quedé así, uy, tú eres canario y tal. Y ahí empezamos a hablar, después él ya se vino, el siguiente paquete que me metió Juan Carlos fue, mira, me llama por teléfono, no sé cómo se enteró del teléfono, mira que me tengo que ir a Canarias y tengo una actuación con un grupo ahí, a ver si tú puedes ir a dirigir el grupo y tal. ¿Pero qué grupo? Era un grupo de folclore de la Casa de España de Beatriz Oxena, y nada, me fui a dirigirlo y asombrado, y al final era clavelito, tocando temas de tuna y tal, y gracias a eso, pues la verdad que me vino bastante bien, porque después conecté con esa Casa de España y me metieron en el grupo de ellos, me pagaban por cada actuación y el dinero a mí, porque me daban 400.000 pesetas de beca.
el primer año, y la guitarra me costó 300, el billete 60 me quedé con 40 para todo el año. ¿Y cómo fue eso? ¿A base de ahorros? Gastábamos muy poco y tuve la suerte de que conocía antes de salir a Pascal, una chica que tocaba la guitarra francesa, y la abuelita de ella me cedió una habitación a 8.000 pesetas al mes, que eso es un regalo en el centro de París, ¿no? Pues esa señora ha sido realmente una mecenas. Sí, la verdad es que sí. Y encima le encantaba el apetito con que yo comía, me invitaba a comer. Y encima te invitaba a comer. Pues esa señora es un hada. Esa es una hada. ¿Eh? Te salvó. Que en paz descanse ya, era muy mayor. ¿Y cuánto tiempo estuviste en París? En París estuve 2 años oficiales, y el tercer año ya estaba en Madrid y me iba a presentar, porque después estuve en Madrid también estudiando con un argentino, Jorge Cardoso, guitarra. A mí me gustaba mucho como el concepto que tenía él de la armonía y de la música, y me gusta mucho la música sudamericana. Me enteré de que estaba en Madrid y para Madrid marché. Pero, o sea, digamos, tú has estudiado todo lo que tiene que ver con la guitarra clásica, la guitarra de concierto, pero por lo que yo entiendo, lo tuyo no fue estudiar una carrera de conservatorio, sino completar lo que ya tenías tú, lo que habías ido atesorando con la experiencia. Claro, bueno, de todas maneras, cuando estuve en París me presenté a los grados del conservatorio que estudiaba, ¿no? Pero nunca fue mi meta sacar titulaciones o algo así. A lo mejor si hubiera seguido ya me lo hubiera planteado, ¿no? Sí. Pero no, lo que tenía claro que quería aprender y quería aprender lo que me gustaba, a costar lo que costara, ¿no? Y entonces Jorge Cardoso estaba en Madrid, me fui para Madrid, dejé ¿Y la Sánchez cómo se lo tomó? Bien, yo creo que eso es normal. Yo lo que deseo para mis alumnos es que conozcan lo más posible, ¿no? Y que lo bueno para cualquier músico es tener diversidad de criterios y oír mucho y tener cuanto más profesores mejor, ¿no? Ya. Entonces viniste a Madrid y fue muy brusco el cambio de París a Madrid. No, ya no. El brusco fue el cambio de Fuerteventura a París, ¿no? Pero después ya Madrid es más pequeño que París. Ya estaba adaptado, ya conocía el metro y de todas maneras que siempre que íbamos a París, pues parábamos en Madrid, estábamos una semanita, 2 semanitas, cuando íbamos y cuando volvíamos, ¿no? Ya Madrid era bastante conocido y ya... Y aparte de Cardoso, ¿tuviste contacto con algún otro tipo de músico? En Madrid, cuando eso, bueno, estaban poniendo trabas a la música de calle de París, ¿no? O sea que habían ya ciertas medidas de seguridad para los músicos callejeros, que había músicos muy buenos, pero músicos que vivían de la calle, de tocar en el metro, de tocar en las estaciones, de tocar en las calles, en las terrazas. ¿Estás hablando de París? París. Entonces esa gente que le estaban poniendo trabas en París estaba diversificando por Europa y estaban llegando a Madrid muchos músicos con bastante calidad, y entonces se estaba viviendo en Madrid un ambiente de calle, un nivel musical, ¿no? Lo mismo te encontrabas un cuarteto de música de cámara que un grupo argentino que, bueno, una vez tú me encontré a Iyapu tocando en la calle, a lo mejor hicieron por hobby, pero que estaba Iyapu, que es un grupo bastante conocido sudamericano. Entonces ahí, aparte de las clases con Cardoso, que realmente iba cuando tenía dinero para pagarme la clase, lo bueno es la calle, ¿no? Que aprendes mucho de la calle, de tocar con tocar con el otro y buscarte la vida en un ambiente, o sea, tener que trabajar en la calle y vivir de la música, enseña bastante. O sea, que tocabas en la calle, claro, en el metro... En el Retiro, vivía de eso, ¿no? Vivía de tocar con el grupo y tocaba solo con la guitarra, ponía un equipito, el estuche delante y a estudiar y trabajar y vivía bien. ¿Vivías bien con eso? Vivía para pagar el piso, para comer y para pagarme las clases, trabajando los fines de semana, que está bien, los demás estudiando. ¿Y así estuviste en Madrid un año? Un año, y después ya me vine a Tenerife, a vivir en Tenerife. Tenía añoranza de ver qué pasa, todo el mundo va a Tenerife, la laguna, sí. ¿Sabes? Que siempre es una meta, toda la gente iba a estudiar a la laguna, voy a ver qué tal en la laguna, y llegué a la laguna, y ahí fue donde casualmente me inicié profesionalmente, porque yo ya tocaba el timple, con el timple. O sea, al regresar ya fue cuando tomaste el timple como una especie de, por lo que es ahora. Al principio, claro, al principio lo tenía como hobby, ¿no? Como para descarga de tantas horas de trabajo con la guitarra y tal, cogía el timple para decir voy a descargar, a parrandear y olvidarme del estudio y tal. Pero como gustó tanto y di los primeros conciertillos y parece que gustó, ahora es al revés. Ahora la guitarra no la toco nunca y el timbre lo tengo como instrumento de trabajo. Para alguien como tú, que empezó con la guitarra
un plan más académico, ¿no? Y llega al timple después de tantos años de estudio. ¿Tú notas mucho la diferencia entre tocar como tocabas antes de que fueras ese guitarrista clásico, ¿no?, a cómo tocas ahora? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque la guitarra clásica lo bueno es que te da una técnica de mano derecha, ya no en el rasgueo, porque el rasgueo solo es del timple, ¿no? Pero la técnica que te da la guitarra clásica, la limpieza, la ejecución, la interpretación y tal, eso siempre queda lo plasmas en cualquier instrumento de cuerda que toques, ¿no? Y el timple, desgraciadamente, no hay escuela, no había hasta hace poco una escuela donde un timplista o donde alguien dijera quiero estudiar timple y no tener que recurrir a ningún instrumento, sino que pudiera estudiar timple desde un principio con una solidez hasta el final y tener una escuela técnica de rasgueo bien. No existía esa escuela. En eso estamos luchando, yo creo que todos los que estamos haciendo música con el timple en Canarias estamos tratando de crear una escuela donde la gente que quiere estudiar timple, que hay muchos, no tenga que recurrir como nosotros, que tenemos que recurrir a otro instrumento, ¿no? Cuando hablas de técnica de guitarrista, ¿te refieres de la mano derecha, decías tú? Mano izquierda y mano derecha a la hora del ataque de la cuerda, ¿no? Que uno normalmente cuando tocas música de calle y tal, hemos trabajado el sonido, entonces el sonido es más metálico, más no es un sonido farragoso, más eso, no tiene la nitidez o no tiene los timbres que buscas colocando la mano, limándote la uña. Una escuela que te enseña la guitarra clásica, a mí me la enseñó la guitarra clásica, y a los timplistas que estamos ahora en el candelero de la música canaria, pues yo creo que a los tres, Benito, José Antonio y yo, hay más, pero bueno, somos los conocidos ahora, no los ha enseñado la guitarra clásica a los tres. Bueno, ya has tocado un tema que es el del boom del timple, has hablado de Benito, bueno, has nombrado a Benito y a José Antonio, que son como tú, pues dos monstruos, ¿no? Pero curiosamente cada uno lleva un estilo particular, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Benito es, digamos, como hace una música más amanerada, y no lo digo en un sentido peyorativo, Dios me libre, no, sino todo lo contrario, una música muy cuidada, una música, como diría, más académica, más pulcra, ¿no? Luego José Antonio le ha dado al timple un tipo de sonoridad cercana al jazz, y luego estás tú. El otro día sabrás que le hice una entrevista a Elsa López y a Fabiola Soca, con las que estás ahora participando en un espectáculo extraordinario que es el Viento y las Adelfas, y ellas pues te empezaron a echar flores y decían algo muy bonito. Fabiola dijo algo muy bonito de ti, que es lo que quizá te identifique muy bien, ¿no? Que es que tú tocas como tocaban los viejos, o como tocan los viejos el timple. Aún así tienes ese sonido pulcro del que has estudiado guitarra. ¿Estás de acuerdo con esa yo creo descripción elogiosa que ha hecho Fabiola? Yo creo que tuve la suerte de vivir en una Fuerteventura donde todavía el turismo no había hecho los estragos que ha hecho, y donde mamé la savia del folclore con los viejos, con la gente, conocí la parranda y pasado muchas noches tocando y bebiendo de la sabiduría popular. Y eso tengo que transmitirlo por todos los poros del cuerpo, porque es lo que yo llevo dentro, ¿no? Y es lo que trato de transmitir. Cuando toco trato de dejarme llevar y sobre todo ser yo, tocar como toco yo, pero seguro que hay parte de toda la esencia esta de Fuerteventura, de la parranda, de la salida popular, que brota de mí sin que me lo plantee, pienso, ¿no? Eso se nota, ¿eh? Se nota ese trasfondo, ¿no? ¿Y cómo describirías tú el estilo y la personalidad artística de Benito y de José Antonio, con los que has trabajado ya también en un espectáculo que era Timple 2000, ¿no? Timples @2000. Yo creo que ellos, es muy difícil de analizar lo que hace cada uno, ¿no? Somos tres personas diferentes, y si fuéramos 20 seríamos 20. Yo nunca he conocido dos músicos iguales ni a dos guitarristas iguales. Yo creo que si hubiéramos 20 timplistas, los 20 tocaríamos de forma diferente. Lo que sí es cierto es que hemos abarcado tres estilos de música diferentes, ¿no? Yo he trabajado más la formación de dúo con Juan Carlos, a lo mejor un poquito más compleja porque tengo que trabajar más la armonía. Ellos, al trabajar con un grupo más grande, cuidarán más la melodía, se preocupan más de la armonía.
José Antonio está en una parte más moderna, digamos, el músico que está trabajando más la fusión moderna. No sé cómo, a mí me resulta muy difícil analizarme a mí y analizarlos a ellos. La gente, cada cual tiene su idea y todas las ideas son válidas, todo está bien. Y además ustedes, cuando llevaron por toda Canarias ese espectáculo de Timples @2000, transmitían algo muy bonito, y era que había como una sintonía humana, afectiva, ¿no? Había un compañerismo. Claro, es que nos llevamos muy bien, nos llevamos tan bien que a veces hasta nos damos cogotazos. Sí, afortunadamente yo creo que esa historia de la competitividad y tal, hay competitividad, ¿no? O sea, yo veo a Benito y digo, cago en 10, o veo a José Antonio, y entonces yo creo que eso es lo que nos ayuda a crecer a los tres. Si solamente hubiera un timplista y no hubiera más nadie, pues yo creo que no hubiera llegado ni a la mitad, ¿no? Yo creo que el que José Antonio esté ahí, el que Benito esté ahí, me ayuda a crecer a mí, y al revés, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Y ojalá hubieran 50.000 timplistas, esperemos que en un futuro los haya, y que se cree un mundo donde podamos hablar entre todos y donde cada cual haga cosas y seguir enriqueciéndonos día tras día hasta que nos muramos, ¿no? Esperemos. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. José Antonio, estaba pensando en Benito. José Antonio. Domingo, ¿por qué vamos a acabar la primera parte de la entrevista? ¿Por qué no tocas algo como cierre de esta primera parte? Venga. ¿Te parece bien? Venga. Nos vamos a ir a la publicidad, pero antes vamos a escuchar a Domingo Rodríguez Oramas, que por cierto me enteré antes de empezar la entrevista que es pariente del gran pintor Jorge Oramas, que es un hito en la historia del arte del siglo XX en Canarias, que era de Tetir, no lo sabía. Sí, procedía de Tetir, sí. Todos los Oramas en Canarias estamos emparentados, pero los de Fuerteventura y los Oramas de Gran Canaria son descendientes todos de Fuerteventura, aunque una rama de los Oramas de Fuerteventura que se fue a Gran Canaria, y ahí están Carlos Oramas, un timplista, guitarrista, que acaba de sacar un disco precioso, ¿sí?, que se llama Oramas. También es familia de los Oramas estos, y un disco muy, muy lindo. Bueno, pues ya sabemos que lo tuyo no fue lo que se llama generación espontánea, sino que hay detrás algo, hay algo ahí en los genes, ¿no? Sí, la familia y la vida. Que respalda esa trayectoria tuya de artista. Vamos a dejarlo, como les decía, con Domingo el Colorado, pero volvemos enseguida. Después de su piecita hay un par de minutos de publicidad y después volvemos con él en este espacio de conversaciones.
Estamos con Domingo Rodríguez Oramas, Domingo el Colorado, timplista, artista, canario de primer nivel, ¿no? Tiene mucha gente que te admira y te quiere, Domingo. El otro día estaba hablando con amigos, estábamos allí en el espectáculo que ustedes dieron en el Teatro Chico, esto fue la semana pasada, ¿no? Y hablando pues de todos, de Elsa, de Fabiola y de ti, de Juan Carlos, y una de las cosas que comentábamos, hablando de Juan Carlos y de ti, es que no solo eran grandes artistas, grandes músicos, sino además grandes personas. Son unas personas muy entrañables, muy queribles, ¿no? Esas cosas que por un lado me halaga y por el otro me compromete un poco, me da cierto Pero es difícil que las dos cualidades, ¿no? La de esa bonomía y el ser al mismo tiempo un gran artista, coincidan con tanto equilibrio, ¿no? Como se da en tu caso y en el de Juan Carlos. Bueno, en fin, que te admiramos y te queremos mucho, Domingo, tú lo sabes. Bueno, y ahora vamos a seguir. Tú llevas, desde que viniste, nos habíamos quedado en que habías venido de París, te habías ido a La Laguna y ahí habías vuelto al timple, ¿no? Y bueno, síguenos contando tu vida por ahí. ¿Después qué pasó? Después me presenté a un concurso de timple, porque estaba tocando en la AFU, y ahí fue cuando conocí a Benito, que Benito era director de la AFU. Sí. Entonces me puse a tocar la mandolina en la AFU. Compré en Madrid una mandolina brasileña a uno que la estaba vendiendo en la calle. Digo, esto tengo que aprenderlo, pero claro, yo no me iba a poner solo en mi casa a aprender la mandolina porque no me apetecía mucho, ¿no? Entonces digo, la mejor manera es meterme en un grupo folclórico. Y entonces me metí en la AFU, me llevé la mandolina. La AFU, que es la Agrupación Folclórica Universitaria, efectivamente. Sí. Benito dirigía la AFU, allí nos conocimos y tal, y allí ya, bueno, pues compartimos con guitarras, timples y tal, y él me animó, se había presentado un año anterior a un concurso de timple, los concursos que saca la Dirección General de Juventud, donde él quedó finalista y ganó, sí. Y me animó para que me presentara, y dije, preséntate que eso está curioso y tal, arreglé los papeles ahí, grabé con una cintita, yo solo ahí, y presenté, y al final quedamos finalistas José Antonio Ramos y yo, que grabamos un disco que se llama Canarias me suena y tal, que la verdad que ese disco no se promocionó, no está en ningún sitio. No, en algún almacén. En algún almacén, sí. En alguna institución. Seguro, sí. Normalmente se suelen, desgraciadamente no se hace mucha promoción de estas historias, pero bueno, el caso es que grabamos eso y yo me quedé, me regalaron 10 discos que los regalé, ni yo lo tengo porque me lo regalaron a mí, yo los regalé, y ese fue el primer pinito con lo del timple. Después ya Tabajote, un grupo de Fuerteventura, grabó un disco en el 95 creo que fue, y lo presentaron. Entonces cuando presentaron el disco me invitaron a tocar de telonero el timple. Llamé a Juan Carlos, che, Juan Carlos, vente para acá que tenemos una actuación aquí, venga. Fuimos y estaba César del Centro de la Cultura, Miguel Cabrera, que en aquel momento era el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias y tal, y se empeñaron, cuando me oyeron se empeñaron en que tenía que grabar. Yo había pensado grabar algo de timple, pero más adelante cuando surgiera. Pero bueno, me dieron un plazo, tienes que grabar antes de 2 meses. Yo creo que era por motivo de las elecciones y querían que el disco saliera antes. Al final, bueno, pues venga, nos animamos Juan Carlos y yo, nos montamos una serie de temas para grabar en 2 meses, porque hicimos el primer disco. A raíz del primer disco ya empezó la publicidad, y a partir de ahí hasta la fecha no he parado de actuar, de grabar, y de seguir ahí en la brecha. Además, tú no solo has mantenido esa línea continua como intérprete, como solista o como componente de un dúo con Juan Carlos, sino que también haces en Fuerteventura, tú vives en Fuerteventura, sí. Y allí haces una labor muy importante como maestro, como guía, e incluso como director. Yo recuerdo hace no muchos años estar con Tajadre allá y tenía una rondalla, un rancho, que es una maravilla. Claro, sí, yo soy de... Habla un poco de esa experiencia tuya. Yo soy de Tetir, y Tetir tiene una agrupación folclórica, el rancho de Pascua de la Vega de Tetir, o el rancho de Ánimas, que es la misma gente que antes salía en una fecha o en otra, se convertía en rancho de Ánimas o rancho de Pascua. El rancho, el último director que tuvo fue mi abuelo, que en paz descanse. Entonces cuando llegué de París, estamos ensayando con la rondalla un poquito antes de Navidad, se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos el rancho otra vez y tal?
Entonces formamos nuevamente el rancho y tuvo bastante aceptación y antiguamente eran solamente hombres los que participaban en el rancho. Nosotros la labor de rescate no era tan precisa. Lo que hicimos fue recopilar los temas que pudimos y que se metiera toda la gente que quisiera del pueblo. En un momento dado el rancho llegó a tener más de 80 personas, imagínate, desde niños hasta personas de casi 80 años, gente de todo el pueblo metido ahí. O sea que la labor en Tetir siempre he seguido manteniendo la labor musical. Sigo con la agrupación de Tetir cada vez que puedo, no puedo ir a ensayar porque tengo los compromisos, tengo otros compromisos, pero siempre soy de la rodilla de Tetir, yo creo que lo seré hasta el día que me muera. Y después también como docente tuve la suerte de que en el aula de música de Fuerteventura se interesaran por el timple y me contrataran como profesor para la clase timple, y ahí empecé a trabajar y hay unos niños ahí que son una maravilla, que tienen grandes cualidades y tienen interés y que quieren ser timplistas, y entonces ahí está saliendo una cantera increíble. ¿Y cuántos niños tienes ahora? 20, tengo 20 alumnos. No puedo tener más, estoy contratado a media jornada y no puedo tener más, pero yo creo que es el número ideal. Tengo 20 alumnos y de los 20 ponle que 12 son buenos, entre esos 12 hay 3 que pueden, yo creo que son futuros concertistas, y el resto pues son chiquillos que cumplen, que tal, pero sabes que hay gente que tiene menos tiempo para trabajar y menos actitudes, digamos. Y estos chicos, por ejemplo, estos 3 que tú crees que pueden ser concertistas, ¿te refieres a timple? A timple, sí. ¿O a guitarra? No, timple. No, incluso a algunos de ellos le propuse, mira, que trabajara guitarra también, y no quiere, y está tocando el timple a un nivelazo que yo creo que no le hace falta. Lo que sí es bueno, pero yo que en cualquier instrumento que se meta cualquier músico, yo creo que pase por varios instrumentos antes de definirse, yo creo que le viene bien a cualquier muchacho, Entonces el chico ahora, Altai, que es el más viejo de los chiquillos que tengo, está metido en música moderna y ahora está encaminado a teclado, porque yo creo que es muy importante que trabaje la armonía y que trabaje todo para tener una amplitud mayor y una visión mayor de la que yo le pueda dar, ¿no? Si con 16 años que tiene ahora, cuando tenga 18 ya toca todo lo que yo sé, a su manera. Nunca tocaré igual que yo, ni yo nunca tocaré igual que él, ¿no? Tocar más lo que él pueda aportar, yo creo que el timple va bien encaminado. Bueno, has hablado de armonía, que es un concepto muy de músico, ¿no? Tú como músico has sido un intérprete magnífico, pero ¿has hecho algún pinito como compositor? He grabado algunas cositas, no muchas, pero lo que pasa es que normalmente yo soy más intérprete que compositor. A mí me gusta tocar, y cuando me pongo a tocar muchas veces me salen cosas que me encantan en el momento, pero después al otro día las oigo y no me gustan y las dejo. Tengo muchas cosas escritas que a veces no me gustan. He grabado temas míos 3 o 4. Ahora voy a grabar otro y así, pero no destaco por... ¿Pero todo es para timple? Sí, lo que he hecho es para timple. De todas maneras, yo no he estudiado, desgraciadamente he trabajado el instrumento como instrumento, el solfeo y tal, pero no he trabajado la armonía, la composición y esa historia. Lo hago de pura intuición, igual que los arreglos que hago de la música canaria, que en cierta parte casi que arreglar de la forma que yo intento la música canaria, un poquito es componer, ¿no? Pero lo hago por pura intuición, y porque Juan Carlos también es un monstruo que no ves, él pone su parte, yo pongo la mía, y ahí entre los dos sacamos las cosas. El repertorio que ustedes tienen suele ser, salvo ese caso excepcional de alguna composición tuya, suelen ser piezas de otros autores o piezas también populares adaptadas por ustedes para esta forma, para este dúo. Sí, ¿Y cómo hacen ese trabajo de adaptación? ¿Los dos, mano con mano, o cada uno por su lado? Porque Juan Carlos vive en La Palma y yo vivo en Fuerteventura. Y tú vives en Fuerteventura. ¿Cómo se las arreglan para...? Normalmente hasta el momento, aunque Juan Carlos tiene muchas cosas en la cabeza y debería, vamos a ver si se anima a grabar un disco de guitarra, pero hasta el momento casi que lo que hago yo es arreglo los temas. Un tema que me gusta lo arreglo para timple, se lo paso, o cuando vengo se lo dejo a Juan Carlos grabado, o le mando la idea, le digo lo que hay, la idea que yo tengo, y él lo coge y lo hace crecer. Y muchas veces él me dice, mira, por aquí, ¿qué te parece? Y tal. Bueno, entre los dos lo hacemos, pero como el repertorio que estamos escogiendo es más timplístico, en el caso de este dúo, pues normalmente yo hago la elección de los temas y él
y él con su talento y su forma de hacer las cosas también, pues los hace crecer, ¿no? Ya. Y ustedes, me imagino que los ensayos... Los ensayos, tenemos la suerte de que como estudiamos en París, cuando nos conocimos, ya no nos separamos más nunca, entonces trabajamos tanto, tocamos tanto en la calle, estudiamos 8 horas al día juntos, haciendo técnica, tocando y tal, que nos conocemos tanto que ya casi sabemos hasta cuándo va a fallar, o cuando yo estoy nervioso, él se acomoda, cuando él está nervioso yo me acomodo, y casi que respiramos al mismo tiempo, sentimos de una forma, digamos, no se puede decir así, pero como una persona sola, que eso es muy importante a la hora de interpretar. No nos hace falta mucho trabajo porque nos conocemos muy bien a nivel musical. El otro día Fabiola y Elsa comentaban que cuando fueron a hacer el espectáculo del Viento de las Adelfas en Córdoba, ustedes que no paraban de tocar en el tren, en los aeropuertos, en el avión, en todas partes están tocando siempre, ¿no? Probando cosas nuevas. Realmente cuando más toco es en los aeropuertos. Como si para mí me desespera la espera. Entonces siempre, como el timbre es un instrumento chiquitito, y bueno, y Juan Carlos con la guitarra también la saca en cualquier sitio, siempre saco el timbre y me pongo a tocar en los aviones, en las guaguas, en cualquier sitio, flojito allí para no estorbar a nadie, me pongo y realmente muchos arreglos, gran parte de los arreglos que tengo para timbre los he sacado en trayectos de trenes, de guaguas, de aviones. ¿En la península han tocado mucho? En la península sí, hemos tocado en Madrid, en Barcelona, en Córdoba, en Sevilla, en Galicia, en las 4 capitales. Sí, hemos tocado bastante, sí. Lo que pasa es que normalmente la música nuestra es más de pequeñas salitas, hemos tocado en pequeñas salas y a veces en espectáculos que lleva el gobierno de Canarias como Fitur o como sitios así, pero desgraciadamente, bueno, excepto en algunas ocasiones donde sí hemos tocado muy a gusto con la historia de Fitur, porque predisponen a la gente a oír, muchas veces ha sido un plan comelona o tal, que van mucha gente allí y la gente no percibe realmente la calidad musical. No hablo ya en mi caso, sino mucha gente que ha ido de Canarias, como la parranda de cantadores, o como incluso Benito, José Antonio Taburiente, mucha gente que va, pero no, el entorno no es el apropiado para oír música. ¿Cómo ves tú ahora, ya que los nombra la parranda de cantadores, a Taburiente, cómo ves el ambiente ahora del mundo musical folclórico de los grupos? Hace años era más limitado, había menos grupos, ahora hay como un desarrollo enorme en todas las islas, ¿no? ¿Cómo ves ese ambiente? Está, hombre, el futuro Taburiente, hay gente que ha marcado historia en la música canaria. La marcó los sabandeños en lo típico de tenores, bajos, contrabajos, las púas, las voces y tal, las corales, estas tal. La marcó Taburiente, Taburiente fue un grupo puntero en la música canaria, la música, digamos, protesta, entre comillas, con raíces, ¿no? Porque Taburiente era un grupo con raíces tirando a la modernidad. Lo marcaron los timplistas de la época, Casimiro, Totoyo y tal. Hay grupos punteros que han marcado. Ahora hay muchos grupos, mucha gente que siguen, están los que brillan con luz propia y que tú les ves cierta personalidad, y los que imitan, que son grupos, yo creo que lo que brilla con luz propia tiende a crecer y a seguir un paso firme. Lo que imita posiblemente se quede ahí, pero lo más importante es que hay nuevas sabias, gente con muchas ganas. El nivel cultural, la forma, o sea, la gente ya puede estudiar, ahora mismo en La Palma ya está la escuela de música, en Los Llanos hay otra escuela, hay mucha gente y tal. Como en todas las islas ya la gente tiene más acceso a la cultura musical, y yo creo que estamos en un buen momento, siempre que las entidades oficiales se den cuenta y apoyen la movida artística musical que hay en el momento. Hay mucha diferencia entre aquellos timplistas que has mencionado, pues Totoyo y el Nervioso. ¿El Nervioso que te refieres a Agrícola? Había uno que vino aquí a La Palma una vez, tocó con... Que él tenía como un sí. Agrícola, sí. Nosotros es que en Tajade lo llamamos el Nervioso. Entre esos viejos timplistas y ustedes, ¿qué tipo de diferencia se puede establecer? Hombre, ellos, digamos, nosotros nos hemos metido en otras músicas diferentes. Ellos hacían música canaria, no la complicaban mucho, no hacían música canaria tal cual, con
con sus punteguitos en el timple y tal, que está muy bien. Casimiro hizo un gran disco, Totoyo ha hecho una labor, Totoyo es un gran músico, muy musical, han hecho unos trabajos bonitos. Nosotros creo que nos hemos basado en ellos, ellos dejaron un legado grabado, nosotros lo hemos oído y lo hemos interpretado de nuestra manera y tenemos nuestra forma de tocar, hemos crecido, creo que un poco, hemos avanzado un poco más y gracias a ellos, ¿no? Ellos dejaron un legado importante grabado. Sí podemos recriminarles a lo mejor de que no dejaran la escuela que pudieron haber dejado. En este caso yo a Casimiro, que vive en Fuerteventura, y Casimiro nunca me dijo nada de timbre. Wow, yo tenía mucho interés por la música y estaba trabajando con él en la U y siempre me decía, pon el dedo aquí, pon el dedo allí, pero nunca me dijo que había una cosa que se llamaba música, que se podía estudiar y que el solfeo, nunca me explicó nada de eso, y él era músico de conservatorio. Claro, entonces a lo mejor yo creo que todos hemos tenido un poquito de las carencias de poder aprender con timplistas que ya tenían un camino recorrido. No, y la generación tuya, pues tanto Benito como tú han hecho una labor de maestro muy importante, ¿no? Con gente José Antonio también tiene... José Antonio, y eso yo creo que se notará a la larga, ¿no? Esperemos que sí, aunque Totoyo tiene su escuela en Gran Canaria, Ramón Gil, un timplista de Gran Canaria también, pero que no sé por qué no han salido muchos, no han dado bueno, también depende de la época. Lo que sí espero que este momento de auge de los tres timplistas no sea un momento que se quede ahí mientras nosotros tres vivamos o estemos ahí presentes y de repente desaparezca el boom del timple, ¿no? Yo creo que el timple es un instrumento armónico, un instrumento que está por descubrir, un instrumento virgen que puede tener cabida en cualquier formación musical, tanto en un grupo de jazz como en una sinfónica, como en un grupo de pachanga, en todas las formaciones musicales, como lo tiene la guitarra ya, tiene cabida el timple y es cuestión de nosotros y de toda la gente, animar a toda la gente que se meta, que es un instrumento precioso y que todo lo que se haga con él es poco. Bien, ¿qué proyecto inmediato tienes ahora? ¿Grabar un disco? Este año, bueno, proyectos tengo muchos. Uno es el que ya este fin de semana empezamos a grabar. Es un trabajo folclore puro y duro, pero folclore de bodega. Me refiero, voy a grabar, este fin de semana grabamos en Fuerteventura con Casimiro Camacho como timbre de acompañamiento, Manuel Navarro, que es un hombre de unos 80 y pico años, un gran cantador, con Maribí, con varias personas de allí viejos y tal. Los vamos a grabar un directo, pero no al público, sino que los vamos a meter en una casa con el vinito y con las churetas y a grabar todo lo que salga. Es una idea preciosa. Y después nos iremos a Las Palmas, a Tenerife, a Lanzarote, grabaremos así donde la gente, porque la gente mayor normalmente le pone unos cascos o les ponen un estudio y no se relajan. Entonces vamos a hacerlo así y ya seleccionaremos lo que más nos quede y lo que más nos guste. Con viejos cantadores y con viejos cantadores. Digamos, la idea surgió porque creo que el timple pasó de ser un instrumento de acompañamiento que siempre estaba atrás en las agrupaciones folclóricas a ser de repente un instrumento de punteo. No tuvo el término medio, que es el término del timple y guitarra, la parranda de timple y guitarra del ventorrillo, no del timple punteo con la guitarra, y donde estaba el cantante como dando una solidez al canto. O sea que el timple pasó a ser un instrumento donde las púas cantaban y tal en las rondallas, en cuanto a grabaciones, ¿no? A ser un instrumento de concierto ya, y no han tenido en cuenta una faceta importante dentro de la música popular, que es timple y guitarra, ¿no? Y ese es el eslabón perdido que tú quieres encontrar. Claro, por supuesto, en Fuerteventura, el folclore de Fuerteventura lo voy a hacer también con un violinista, con Fran, porque el violín se tocaba en la música popular de Fuerteventura, con Lapa. En Gran Canaria lo vamos a hacer con timbre y guitarra nada más. En Lanzarote voy a meter una mandolina, un viejillo allí que toca la mandolina en una parte. En Tenerife quiero hacerlo con una bandurria. ¿Y aquí en La Palma qué? En La Palma estoy con Juan Carlos a ver cómo lo hacemos. ¿Y con un acordeón? Toda idea, todo el acordeón, sí, estamos ahí pendientes a ver qué dice Juan Carlos, porque con Juan Carlos de Palmero él tiene la última... Por cierto, que tú eres medio palmero también, Domingo. Yo soy... Estás casado con palmera, el que se casa con una palmera acaba siendo palmero. Aquí dice que el que toma café en la casa de una palmera ya no escapa ni lo... No escapa. Yo tomé café. y ahí está. Y estoy endulzado, afortunadamente. Bueno, pues Domingo, se nos ha ido el tiempo y todavía tenemos unos minutos y vamos a aprovecharlo escuchándote, esta vez con Juan Carlos Pérez Brito, que vendrá a acompañarte. Yo me voy a despedir de ustedes hasta la próxima semana o la otra,
y que, bueno, esto es un placer estar con Domingo el Colorado. Es de estas personas que nos hacen sentir que la vida es algo hermoso y que merece compartir los buenos momentos con la gente agradable, la gente buena, la gente positiva, y Domingo es una de ellas sin duda alguna. Domingo, gracias, lo hemos pasado muy bien escuchándote y lo dicho, vamos a escuchar ahora a Domingo. En un momento Juan Carlos preparará la cosa aquí, los micrófonos y todo eso, y vamos a cerrar el programa con Domingo el Colorado y Juan Carlos Pérez Brito, que lo va a acompañar a la guitarra. Gracias, Domingo. Gracias a ustedes.